Hoy quiero contarte algo que duele, pero que todos los que trabajamos en marketing hemos vivido. Pasa semanas optimizando campañas, ajustando presupuestos, probando actividades y al final los números son increíbles. El ROAS alto, el CAC bajo, el LTV creciendo y te sientes orgulloso. Este es un video educativo del marketing para el profesor Jorge Hotz del alumno Marden Platero. Quiero contarte algo que duele, pero todos los que trabajamos en marketing hemos vivido. Pasa semanas optimizando campañas, ajustando presupuestos, aprobando creatividades y al final los números son increíbles. El ROAS alto, el CAC bajo, el LTV creciendo. Te sientes orgulloso, pero en realidad llega la reunión con los directivos, en este caso con el teacher, ¿verdad? El teacher Jorge Hotz, él es el CEO. Llega la reunión con los directivos y con Jorge Hotz, pero abres tu Excel, alguien pregunta, ¿y esto es malo? En ese momento lo entiendes todo. Los datos no tienen historia. Y cuando los datos no cuentan una historia, tu trabajo se vuelve invisible. Por eso es importante que identificamos el problema. El problema no es la campaña en sí, no son los números. El problema es que los datos por sí solos no significan absolutamente nada. El cerebro humano conecta con tablas y conecta con narrativas. Por eso existe el data storytelling, habilidad de combinar datos sólidos, una narrativa clara y la visualización exigente. Para que la gente entienda qué pasó, por qué importa y qué se debe de hacer. Hay una frase en inglés que dice: The numbers have an important storytelling. They rarely you give me them clear and convincing voice. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte importante, el método inspirador que revela los secretos de un profesional. Aquí viene lo más poderoso, el método SCR. Son 3 pasos que transforman cualquier reporte de una historia que mueve decisiones. La S significa situación, el contexto de terreno común. Lo que todos deben saber es de ver solo un número. La C significa complicación, hallazgo clave, el giro del dato que sorprende, que duele, que emociona y que obliga a actuar. Y la R, la acción concreta. La recomendación que cierra la historia y la guía de la decisión. Cuando presentas datos así, solo informas, convences, inspiras y lideras. Los casos reales que podemos hablar con autoridad y emoción son que un tono narrativo como los estándares en las historias cortas, el Spotify lo entendió con Rapid. No te muestra cuántas canciones escuchaste, te muestra quién eres. Netflix lo usa para decidir qué series reproducir. Airbnb aprendió que un número sin contexto no genera confianza. Nike convierte tus kilómetros en la identidad, en el orgullo y en comunidad. Y Nike tiene algo, un estudio científico de la toma de frecuencias. ¿Sabías tú que en cuánto tiene que estar tu frecuencia cuando estás descansado, cuando te acabas de levantar y cuando te acabas de terminar una carrera? Nike hizo todos esos estudios. Todos ellos tienen algo en común.
no muestran sus datos, pero cuentan historias con los datos. Así que es importante que entiendas algo. La inspiración hace un llamado a la acción. Tu trabajo merece ser entendido, tus datos merecen tener una voz y tu historia merece ser escuchada. El dato de storytelling no es hacer gráficas bonitas, es conectar con tu análisis, con decisiones reales, es transformar números que impactan. Y cuando aprendes a hacerlo, tu trabajo deja de ser invisible. Tu trabajo deja algo importante. Los datos no tienen historia. Tu trabajo se vuelve invisible. Debes de cambiar decisiones. Debes de cambiar esa manera ligeramente, hasta cambiar tu postura a la hora de expresar este mismo video con un tono quizás quizás de música suave, o no sé, algo así como la historia. Les podría, por ejemplo, contar este guión en forma de historia. Durante meses trabajaste en silencio mientras otros dormían. Tú analizabas mientras otros improvisaban. Tú medías. La optimización tras intimización, prueba tras prueba, decisión tras decisión. Y al final, los números hablaron. El ROAS creció. El CAC, el CAC cayendo. El LTV disparándose. Era el tipo de resultado que cualquier equipo soñaría lograr. Pero entonces llega la reunión y cuando abriste tu Excel y cuando mostraste la columna de los números, cada métrica, cada victoria, alguien preguntó, ¿esto es bueno o es malo? En ese instante lo entendiste todo, que los datos no tienen historia. Por eso es importante contar una historia, y vuelvo al libro de la vaca porque me cautivó. En una parte técnica podríamos decirlo, la verdad detrás del caos. El mundo cambió, las empresas ya no tienen decisiones lentas. Los datos ya no son escasos, son infinitos, caóticos, implacables. Pero ¿quiénes deciden? No son los analistas, son personas ocupadas, como el maestro Jorge Hotz, que pasa muy ocupado, ¿verdad? Son personas ocupadas, saturadas, distraídas, personas que no tienen tiempo para descifrar una tabla. Por eso nació el Data Storytelling, la disciplina que une datos sólidos, narrativa estructurada y visualización inteligente para transformar el ruido en claridad. Como dice aquel documento del estudio que nos pasó el maestro, la teoría del Data Storytelling es poderosa, pero lo que hace indispensable es ver cómo las empresas que mejoran cada día dominan y usan para generar ventas competitivas y reales. Esto lo acabo de leer. Ventas competitivas y reales, porque estoy haciendo el video con mi teléfono. Así que hay un método. El método es el arma secreta. Y entre todas las herramientas hay una que destaca. Un método simple y tan poderoso que vino a cambiar la forma en que las empresas se comunican. El método del SCR, que ya lo explicaba, la situación, que es un terreno común, un punto de partida que todos entienden. La C significa complicación, el giro, hallazgos que comprenden una inquieta y exige la atención. Y la R, que es la resolución, la acción, la decisión, el camino claro hacia a donde el framework y la estructura te convierte en decisiones. Por eso es importante que nosotros entendamos
¿Qué? Hola, profesor, tengo una consulta, no sé si está por acá. Pero me quiero... Bueno, Sí, dime. vamos a cortarte aquí porque los compañeros se metieron a la clase y pues se va a salir la voz. Escuchemos la pregunta. Entiendo que es la mini presentación de 5 slides, pero en la parte donde dice lo del video, que es grabación de pantalla más cara, solo voz o como prefiero, esa parte me confunde un poco. Sí, ahí no graben la pantalla. O sea, ustedes pueden grabarse directo, ustedes solos, o grabar la pantalla nada más, que no salgan ustedes, y ustedes ir hablando. ¿Vale? Ok, pero es como narrar mientras uno está pasando por la presentación. Okay. ¿Cómo sería? Y no que me cuenten ustedes la presentación, porque son 5 slides, sino que cuenten esa parte, o sea, lo que tienen la presentación, como es storytelling, lo que entendieron, que cuenten. Pero que de fondo expliquen. la presentación como tal. Pero, sí, o sea, mi punto eso no voy a leer la presentación, sino que... Bueno, le vamos a bajar volumen porque necesitamos hacer un cierre épico, un cierre que sea medio dramático, donde los puntos de los datos se convierten en una decisión. Dejé esa parte para las preguntas porque mientras los compañeros andan todavía pensando, yo estoy terminando con un tono firme, pausado, como si estuviera entregando la conclusión de una auditoría crítica. Al final, todo se reduce en esto. Puedes tener dashboard impecables, métricas precisas, modelos de atribución avanzados y analistas estadísticos que rozan la perfección. Pero si tu audiencia no entiende lo que significa cada número, fíjate la importancia. Si no sabe qué decisión tomar después de escucharte, entonces no hiciste análisis. Hiciste una arqueología de datos. El verdadero trabajo empieza cuando los datos dejan de ser cifras y se convierten en una dirección. Cuando una métrica aislada se transforma en una narrativa coherente. Fíjate, cuando el hallazgo técnico se convierte en una decisión estratégica. En ese punto es donde el data storytelling deja de ser la habilidad de convertirse en una ventaja cognitiva. Por eso se convierte en un mundo saturado de información en la claridad, y la claridad que debemos de tener es el poder. La narrativa es la influencia y la capacidad de traducir datos en acción. Es lo que separa a un analista competente de un líder. El líder que mueve a toda una organización. Los datos no cambian empresas. Las decisiones que provocan esos datos son las que cambian. Y tú estás aquí para provocar esas decisiones. Maestro, he terminado mi tarea. Me pasé los 56 por el tiempo que la compañera habló y se metió en la plática. No me acordaba que había que bajarle volumen. Bye. Soy Marden Platero.